¿Qué tal? Muy buenas. Los periodistas del Pisotón, la epopeya de Europa Press, que es la historia que nos cuenta José A. Pesarena, director, editor del Confidencial Digital, y una historia apasionante. La epopeya, pues hacer periodismo, hacer nacer una agencia de noticias en pleno franquismo. José, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, este libro sale de una tesis doctoral, pero lo más apasionante es que no se lee como una tesis, sino que se lee como un thriller prácticamente. Cuando me propuse hacer una tesis, uno dice, ¿por qué hacer una tesis? Y es porque quería dejar recuerdo del trabajo de Europa Press en un soporte académico y de investigación científica, para el cual puedan ir en el futuro los historiadores a buscar información. Pero, lógicamente, el siguiente paso para sacar un libro, es convertir una tesis, que es una cosa farragosa y muy larga además y llena de documentación, en un libro. Entonces, ha habido que rehacerlo el libro. Y ha habido que rehacerlo planteándome un esquema de trabajo periodístico, casi de reportaje. Es decir, la tesis es el fundamento de las documentaciones, pero luego el libro se escribe planteándome contar una historia, la historia de Europa Press. Viajamos a los años 50, fines de los años 50, y una tensión que hay entre el ABC y el franquismo. Torcuato Luca de Tena, el nieto del fundador, tiene que salir del periódico y se empeña en que es el momento para tener una agencia de noticias. En pleno franquismo, en plena censura, la verdad que ahí, para mí, radica la epopeya de la historia de Europa Press, ¿no? El episodio del cese de Torcuato Luca de Tena como director de ABC refleja cómo se las gastaba el régimen en aquel momento. Exacto. Es decir, que ante un director díscolo, que no cumplía todas las exigencias del Ministerio de Información y Turismo, lo quitan de director, lo echan, lo cesan, lo impiden. Entonces, porque entonces nos hace una idea de lo duro que era aquello, entonces, No, y sobre todo ABC, que uno cree que en ese momento ABC no tendría ningún tipo de problemas, y lo sabía. Sí, porque no se plegaba absolutamente a todo lo que pedía el régimen. Entonces, Torcuato, un hombre de la saga periodística, decide crear una agencia de colaboraciones y le da un nombre verdaderamente premonitorio, que es la Agencia Europa. En aquel momento Europa, en España, no era exactamente un horizonte en el cual estamos moviéndonos, pero en el futuro se demostró que es una palabra mágica, perfecta, porque de cara hacia adentro es muy importante, pero hacia afuera también. Y tenía la fuerza de esa idea orteguiana, ¿no? De que el camino a seguir es llegar a ser Europa. Y de hecho, Torcuato se rodeó de personas que tenían un cierto planteamiento europeísta. Ahí había algún futuro ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, y gente con proyección económica hacia afuera. Por tanto, el equipo inicial sí que era español, era interno, pero tenía unos planteamientos hacia afuera. Era una agencia de colaboraciones porque era lo que permitía entonces el régimen. No se podía Vamos a dejarlo noticias. bien claro. La agencia, bueno, finalmente con un modesto capital se constituye, por supuesto superando todas las trabas que ponía el régimen en ese momento, y con una línea roja muy clara. No pueden dar información, solo es una agencia de colaboraciones. ¿Eso qué significa? Eso significaba que cuando, por ejemplo, de vez en cuando hacían reportajes de actualidad, en cuanto se pasaba la línea de esto es información, esto no es reportaje, había llamadas telefónicas con advertencias muy serias. Hay que recordar también que en aquel momento funcionaba la censura en España. ¿Qué quiere decir? Que todos los originales había que mandarlos a una inspección por parte del ministerio, que decía sí o no a lo que tú mandabas, con lo cual te la jugabas muchas veces. Hay que decir también que Europa Press a veces se saltaba a la censura, porque cuando llegaba un reportaje de cierta urgencia y había que correr, lo mandaba directamente a los periódicos, porque no podía esperar un día a que se retrasara, lo cual provocaba llamadas de la censura amenazando con el cierre, etcétera, etcétera. Hay una anécdota genial del libro que cuenta que Franco, que escribía también artículos en la prensa, en distintos periódicos de la prensa de su propia dictadura, los escribía con seudónimo, y claro, muchas veces llegaban a manos de censores que no estaban al tanto de quién estaba detrás de ese seudónimo, y también lo censuraban, lo cual llevó a decir al mismo Franco a un periodista o
o alguien de la profesión decirle, no se preocupe, a mí también me censura. Sí, lo que pasa es que luego ese censurado volvió otra vez al periódico y se publicó de verdad. Es que había cosas muy cómicas. En aquel momento la palabra Rusia estaba prohibida, por ejemplo, la palabra comunismo. Había palabras que no se podían decir en un artículo, con lo cual un comentarista internacional que hablaba de Rusia le cortaban el artículo, le quitaban la palabra. Eso es el entorno en el cual se movió Europa Press, pero siempre tuvo la intención de dar información rápida, información útil a los periódicos, no acomodarse a hacer cosas aburridas y sosas. Es que seguimos avanzando y Europa Press encuentra su nicho en esos sitios donde no se podía meter la agencia oficial, que era EFE, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos o, por ejemplo, la universidad. No solo la agencia oficial, sino los medios de comunicación, los periódicos tampoco hablaban de eso. En aquel momento en España no había huelgas, había conflictos colectivos, no había obreros, había productores. Entonces, una terminología, Comisiones Obreras era un sindicato ilegal, no se usaba esa palabra. Europa Press, cuando quiso hacerse un hueco informativo, tuvo que darse cuenta de que o entraba en asuntos que los demás no tocaban o no tenía nada que hacer. Entonces corrió el riesgo de contar cosas que los demás no contaban. Con un añadido, que los periódicos, cuando reciben una noticia de Europa Press un poquito delicada, para librarse de responsabilidades, ponían en la noticia Europa Press. Con lo cual firmaban la noticia cada vez que era una cosa un poco... Y contribuyeron de esa manera a dar prestigio y nombre a la agencia. Sí, era una manera de curarse en salud y al mismo tiempo Europa Press lo agradecía, que es una práctica que casi se ha perdido, ¿no? Agradecerle o citar a la agencia cuando ha obtenido la información. Me gustaría hacer una mención especial en esa etapa de colaboraciones, en esa etapa en que Europa Press crea con mucho esfuerzo un laboratorio fotográfico, un estudio fotográfico muy potente, el papel de Jaime Peñafiel, que fue quizás la primera figura, la primera estrella que tuvo la agencia. Sí, Jaime Peñafiel es un periodista que llegó de nuevas, jovencito, recién llegado de su pueblo, donde había salido, por cierto, con algunos problemas con algún empresario importante, y fue una persona que acertó en contar las cosas con rapidez, con inteligencia y con atractivo, y a moverse por el mundo entero con una gran facilidad, a pesar de que no sabía muchos idiomas. Entonces fue un enviado especial característico porque a donde fuera sacaba todo. Reales y todo bodas eso reales. Eran un filón. No, quizás lo siguen siendo, pero quizás en aquel momento... como faltaba todo lo otro, pues a la gente había que entretenerla con algo. Y una de esas cosas eran las bodas. Y ahí Europa Press tuvo un papel. Y Jaime sacaba también fotografías, o sea que tenía los dos componentes, que era un hombre que buscaba información, pero que luego también traía fotografías. Con lo cual, la primera experiencia fue, le mandaron a una boda en Alemania sin apenas darle dinero para ir. Entonces se las arregló para ir en los lavabos de los trenes, pero no pagar el pase, etcétera, y vino con 4 o 5 reportajes. O sea que la primera prueba que le hicieron fue: vete a una boda a Alemania, que no sabía ni alemán ni inglés, y tráete reportajes. Los trajo y demostró en ese momento que era un periodista de primera. Pero al final se me ha caído el mito, porque yo pensaba que sí que era verdad que se había puesto una sotana para entrar ahí en el casamiento en la boda de Juan Carlos. En la boda de Juan Carlos y Sofía había pocos espacios para estar dentro. Y a Europa Press en principio no le dieron un sitio dentro de la iglesia, y se idearon la posibilidad de utilizar una sotana, de que un fotógrafo de Europa Press con una sotana se quedara dentro de la iglesia y así sacar información, sacar las fotografías. Luego no hizo falta esa sotana porque consiguieron el pase para estar dentro. Pero Peñafiel suele contar más de una vez en sus historias que él estuvo con la sotana dentro de la iglesia. No estuvo. Bueno, llegamos, seguimos avanzando, años 60. Y entra quien es la figura mítica, la figura más importante de toda la historia de Europa Press, que es Antonio Herrero. Antonio Herrero padre, Antonio Herrero Losada. Herrero Losada era un periodista de agencia, un agenciero le llamaban entonces, un nombre de la agencia 20 EFE. años en EFE. Desde aquí, los 15 años ya estuvo haciendo información y estuvo en EFE como jefe de internacional. Y además de él lo cuento también en el libro, un suceso que muestra cuál es el perfil periodístico de Antonio Herrero. Él estaba de jefe de internacional, se estaba muriendo Pío XII y la noticia de la muerte de Pío XII era una noticia muy importante. Llegó por el teletipo de ANSA, la agencia italiana: Pío XII ha muerto.
Y Antonio Herrero dijo, esta noticia es muy importante como para que solo la dé una agencia. Y buscó en las demás agencias, nadie contaba nada, las agencias internacionales, y dijo, esto voy a esperar un poco. Y acertó porque no había muerto. Para la historia del periodismo hay que contar que la agencia ANSA había pactado con una persona del Vaticano que si se moría el pontífice dejaría una ventana abierta. Y abajo en la calle había un periodista viendo las ventanas. Y vio la ventana abierta y lo contó, pero es que alguien que pasó por ahí abrió la ventana, no se había muerto el pontífice. Pero lo que indica un poco la personalidad de asegurarse de que las cosas son verdad es que no lo dio. Bueno, tuvieron revancha porque cuando fue la dimisión, entre comillas, de Benedicto, fue una periodista de la agencia ANSA la que lo dijo. Cierto. La única y una exclusiva mundial, ¿no? Porque salió corriendo vamos a ver, las agencias tienen que correr, las agencias de información tienen que correr. Y ella salió corriendo cuando el Papa estaba leyendo su discurso, anunciando que iba en latín. En latín, sí. Pero lo estaba diciendo en latín. Una italiana. Cuando anunció que renunciaba, salió corriendo a contarlo, mientras que los demás se quedaron en la sala. Yo creo que... ¿Tú crees que entendieron lo que decía? Pues igual no, igual eran todos norteamericanos y alemanes. ¿No? Pues eso, Antonio Herrero. Años 60 y su gran lucha es necesitamos dar información, tenemos que hacernos ese hueco. ¿Cómo consigue Antonio Herrero vencer ese pulso contra el régimen? Recurriendo a esas instancias políticas y sindicales que los demás no cultivaban. La oposición democrática, por ejemplo, los monárquicos y los sindicatos. Y, por cierto, el mundo judicial. Fue muy importante la información judicial porque, hablando de un pleito, se contaban las oposiciones, porque había gente que era juzgada por delito sindical, por delito político. Entonces, contando que una persona había sido juzgada por montar un partido político, ibas contando que había partidos políticos. Entonces, Europa Press se acercó y contó con la confianza de muchísimos organismos políticos de oposición. Hay que recordar, por ejemplo, como detalle, que Comisiones Obreras cada vez que celebra una asamblea para adoptar acuerdos sobre un conflicto, punto primero, movilizarse, punto segundo, punto quinto, dar noticia a Europa Press. Era el acuerdo de cada asamblea. Claro, eso al régimen le ponía a 100. Y hay que recordar alguna vez que Comisiones Obreras se reunió en la redacción de Europa Press. Cuando iba a entregar una nota, pues ya que estaban allí, se reunían. Es más, hubo unas elecciones sindicales importantes en España en las que Europa Press informó de qué resultado estaba viendo. Entonces, Comisiones Obreras, agradecida por la información que dio Europa Press sobre las elecciones, quiso montar un homenaje a Europa Press. Le dijeron, mira, no montes homenajes, que suficientes problemas tenemos como para que nos montes un homenaje. Bueno, quizás por estas informaciones, Pepe, que comentas, es por lo que Manuel Fraga empieza a mirar con muy malos ojos a Europa Press y decide ponerlo en la diana y va por ellos hasta... Tú lo cuentas, prácticamente un acoso y derribo para destruir Europa Press y no lo logra. ¿Qué es lo que salvó la cabeza de Antonio Herrero? Fraga tuvo un problema y es que él sacó una ley de prensa para aquella época bastante... Aperturista. Sí, aperturista. Pero en la práctica muy poco. Pero no contó, o sea, él contó con que iba a controlar todo el programa informativo, pero no contó con que había una agencia... No contemplaba la agencia de noticias como elemento de control. Con lo cual se encontró con que todo el mundo cumplía sus instrucciones, pero había una agencia que iba por libre, contando cosas que al régimen no le gustaba. Entonces han relatado los políticos del momento que a veces en el Consejo de Ministros le decían a Fraga, pero tú no habías dicho que ibas a controlar la información. Hay una noticia que era Europa Press el culpable. Europa Press que, como ya se entiende, para tener un hueco económico, te necesitaba dar informaciones que los demás no daban, seguía en esa misma línea. Entonces Fraga se encontró con que le criticaban a él políticamente por la agencia Europa Press, porque daba noticias que él no controlaba. Entonces se propuso acabar con la agencia. Y el sistema fue, muchos sistemas. Uno de ellos, por ejemplo, fue, aprovechando un estado de excepción, dijo a los periódicos, aquel periódico que publica alguna noticia de Europa Press, como tiene que ir a la censura, y la censura te devuelve el original, no se lo devuelve hasta las 12 de la mañana. Con lo cual el periódico ese día no salía. Los periódicos dejaron de publicar noticias de Europa Press, se dieron de baja del servicio, porque para no publicar, ¿para qué voy a pagar? Y por tanto lo dejaron al borde del cierre. Intentó que las cajas de ahorro, que eran accionistas en un 25% de la agencia, le vendieran al ministerio ese paquete. Menos mal que las cajas tuvieron la valentía de decir, lo vendo, pero no al ministerio, no, sino inversores privados. Y el otro elemento era potenciar la agencia EFE al máximo, para que la agencia EFE avasallara, anegara a la agencia Europa Press.
Claro, finalmente Antonio Herrero pudo ver cómo esa crisis entre tecnócratas y budistas acababa, caso Matesa en el medio, acababa con Fraga y finalmente eso le permite a Europa Press seguir vivo. Seguimos avanzando. Año 73, asesinato de atentado contra Carrero Blanco y muy curioso, Antonio Herrero es el último en enterarse. Sí, sí, es una... Él decía que era su gran fracaso periodístico, ¿no? Porque Europa Press fue la agencia que contó la muerte de Carrero Blanco en un atentado. Por cierto, en el periodismo también hace falta a veces tener un poquito de suerte. No solamente trabajarte en las fuentes. Tener radio en el coche, muy importante. Y entonces, en ese momento, el periodista que hacía tribunales, Jesús Frías, estaba siguiendo el juicio del caso 1001, que era un juicio contra gente de comisiones obreras. Y entonces, un presunto periodista que hacía tribunales, que en realidad era un policía de la Brigada Social, le dijo: Frías, ¿tú qué haces aquí? Pues estoy siguiendo el juicio. Llama a la agencia a ver si ha pasado algo. Le llamó Europa Press, Jesús, ¿ha pasado algo? Pues no, no ha pasado nada. Dijo: no ha pasado nada. Llama. Pregunta si ha habido una explosión. Creían, sí, una explosión de gas. Entonces llamó y dijo: sí, una explosión de gas, pero... Entonces ya dijo: mira, que no hay pasado. Te dijo el policía, dijo: ¿pero qué agencia? ¿Qué agencia? Os han matado al presidente del gobierno y está esto aquí. Entonces salió corriendo para... O sea, la primera información procedía de un policía. Luego la agencia llamó a la embajada americana, por cierto, que confirmó que había habido un atentado. O sea, que es interesante ese dato. Que Kissinger había estado horas antes. Sí. Entonces, esa información la dio Europa Press, por cierto, diciendo, para tener cuidado con las amenazas y represalias, dijo: ha habido una explosión en la calle y ha sido alcanzada una personalidad, no se sabe todavía quién es, punto. Siguiente noticia: facilitamos a los abonados la biografía de Carrero Blanco. Claro, los periódicos que en aquel momento estaban acostumbrados a ese tipo de procedimientos, de Europa Press dijo: o sea, ha habido una personalidad herida, muerta, no sabemos quién es, y me pasa la biografía de Carrero Blanco. Entonces hubo una llamada agresiva, tremenda, desde el Ministerio de Turismo, diciendo: ¿qué habéis hecho? Quitar la biografía. Y el redactor jefe dijo: pero ¿por qué voy a anular una biografía? ¿Qué motivo me vas a dar? ¿Qué razón hay? No, es que decís que... Entonces puedo decir que no ha muerto el presidente del gobierno. ¿Pero qué? Y lo colgó. Que era el sustituto de Fraga, ¿no? Que era Sánchez Blanco. Era Sánchez Bella. Sánchez Bella, perdón. Entonces, a estas Antonio Herrero se había ido a Pamplona. Tenía un hijo estudiando periodismo y una hija estudiando arquitectura en Pamplona. Y entonces, ese día estaba y volvía en coche desde Pamplona hacia Madrid. Y claro, su coche era un coche que él no había puesto radio en el coche. Porque era muy caro. Era caro, sí, era un hombre austero, Antonio Herrero. No había puesto radio en el coche. Y entonces volvían. Lo había comprado y no tenía. Entonces volvían, y entonces veían que había poco de circulación y una guardia civil por las carreteras, tal, pero pararon a comer, pero se pusieron en un lateral, tampoco oyeron la televisión, con lo cual cuando llegó a casa a las 8 de la tarde se enteró de que habían matado a Carrero. ¿Cuándo dieron oficialmente la noticia? ¿Cuántas horas pasaron? No, yo creo que dieron la noticia, no Europa Press, digo... A las demás yo creo que un par de horas. Un par de horas. 2 horas después, oficialmente se anunció la muerte de Carrero Blanco. Cuando Europa Press estaba contando ese suceso en la calle Claudio Coello, etcétera, etcétera. Bueno, y llegamos a lo que es quizás la que muchos han llamado la exclusiva del siglo, exclusiva dada por Europa Press, que es la muerte de madrugada de Franco. Cuéntanos un poco cómo tú fuiste el primero en tu tesis doctoral de decir exactamente de dónde provino el chivatazo para que Antonio Herrero dijera: dalo. El trabajo de aquella noticia tiene otra vez origen en una práctica profesional, que es el redactor que estaba en La Paz en ese momento. Había una treintena de redactores de todos los medios de comunicación, ese es Mariano González. En lugar de estar jugando a las cartas, que es lo que estaban a esas horas de la madrugada en la cafetería, estaba moviéndose. Él no estaba jugando, estaba atento a lo que estaba pasando. Y vio llegar un primer coche, un Dodge Dart de la Casa Civil de Franco, y luego otro Dodge Dart de la Casa Militar de Franco a las 3 de la madrugada. Entonces dijo: esto es importante. Entonces llamó a la agencia: oye, aquí ha pasado algo, porque vienen los 2 jefes de la casa de Franco, han venido hasta en la madrugada. Entonces es cuando empieza el mecanismo de confirmación de que había pasado. Europa Press había hecho varias previsiones para en ese momento, ¿no? Para ver cómo confirmarlo. Una de ellas era hablar con la familia Franco, en concreto con Nicolás Franco Pascual de Póvil, sobrino de Franco, al cual lo tenían conectado.
para llamarle en ese momento. Y también, desde hacía algún tiempo, estaban contrastando información con el servicio de presidencia del gobierno, que es el antecedente del CSID y del CNI. O sea, presidencia del gobierno, con Carrero montó un servicio de información o de inteligencia. Sí, el que montó con San Martín, el general San Martín. Entonces, había una relación de, si yo te pregunto, no te voy a mentir, era un poco el compromiso de ellos, no te diré sí, nada, pero te diré si sí o si no. Y a cambio había un sentimiento de lealtad o de juego limpio. Y entonces habían conectado con uno de los portavoces de ese servicio de presidencia, con el cual quedaron: yo no te voy a decir si ha muerto o no, pero si me dices si ha muerto, yo te diré si sí o si no. O sea, no te voy a llamar para decirte ha pasado esto. Entonces se pusieron en marcha estos mecanismos. Por cierto, también habíamos puesto una persona en la casa donde iban a hacer la mascarilla y en el servicio funerario. Había personas en los sitios que iban a ser avisados en caso de muerte de Franco, ¿no? Entonces, la llamada a la casa de este personaje de la presidencia del gobierno fue: tenemos que se ha muerto Franco, ¿me equivoco si lo doy? Esa era la pregunta. ¿Pero le llama Antonio Herrero? Le llama Antonio Herrero. Le llama Antonio Herrero y entonces es... en general, porque primero Mariano González llama a la agencia. Llamar a la agencia tiene que estaba durmiendo, tiene que llamar de madrugada, despierta a Antonio Herrero y Antonio Herrero le dice: espera, dame 2 minutos. Llamada de Antonio Herrero a su fuente, le dice, en el CC, no te equivocas. Y entonces le dan. Se corre un poco de riesgo, lógicamente, pero es que siempre habías jugado con este tipo de fuentes y nunca te habían traicionado. Entonces, por tanto, esta vez también iba a ser verdad, ¿no? O sea, pero no tenías... Hay que tener en cuenta que se jugaban el prestigio y el futuro. Y la vida. Si tú en aquel momento das que Franco ha muerto y no es verdad, estás muerto como agencia de noticias. O sea, desapareces, ¿no? A cambio, se dio rápidamente, que por cierto, muchos periódicos a la mañana siguiente ni siquiera citaron a la agencia, que en fin, también tiene su gracia, pero bueno. Pero en fin, es el tanto informativo más poderoso. Pero insisto, es consecuencia de una preparación previa, de que tú has puesto medios para, si esto ocurriera, ¿qué tenemos que hacer? Las exclusivas no vienen solas. No vienen solas, hay trabajo detrás. Hay que cultivarlas, ¿no? Pepe, seguimos. Después de la gran exclusiva del 23F, llega un momento de esplendor para la agencia. Sí. Finalmente los problemas económicos se van solventando y llega esa etapa de esplendor que ha sido todo lo que ha sido la transición, donde se hincharon de exclusivas, y tú tienes mucho que ver porque tú ya estabas en ese equipo, ya estabas en esa redacción. Sí, fíjate, las cosas más importantes que pasaron en la transición las contó Europa Press. Eso es anómalo. Eso no tiene sentido. ¿Por qué ocurrió? Porque gran parte de la prensa española venía de la etapa del silencio y de la falta de libertad de la transición. No había costumbre de buscar información. ¿Por qué? Porque sabían que si daban información iban a ser parados por la censura. Entonces, no tenían ese hábito. Y Europa Press sí lo tenía, con lo cual, cuando empieza la transición, en la que pasaron muchísimas cosas en poquísimo tiempo, el único medio entrenado para buscar información era Europa Press. Que además, por cierto, como he dicho antes, habían contactado con los partidos políticos democráticos. Tenían fuentes en los partidos democráticos. Con lo cual, cuando empezaron las informaciones y a pasar cosas importantes, había a quien llamar por teléfono. Claro, el teléfono fue en aquel momento un instrumento periodístico de primera magnitud. Tenían teléfonos de gente y hablaban con gente. Entonces, la época de la transición fue brillantísima porque pasaron tantas cosas y casi todas las contó Europa Press. Las más importantes. Por ejemplo, el cese inesperado de Arias Navarro, por cierto, el ministro del Interior, cuando mataron a Carrero Blanco, que fue nombrado a continuación presidente del gobierno, algo que nadie entendió, ese señor, de pronto, un 1 de julio del 76, es fulminantemente cesado por rey Juan Carlos. Noticia que dio Europa Press en primera posición. A continuación, las reuniones para ver quién va a ser el presidente, la terna. El Consejo del Reino enviaba al rey en ese momento 3 nombres para que él eligiera un presidente del gobierno. La agencia EFE dijo que en esa terna figuraba Arailza, y Arailza había contado a quien le quisiera oír que si le iba en la terna le iba a nombrar. La agencia EFE dio a entender que Arailza iba a ser presidente del gobierno. Interior dio mensajes a los gobiernos civiles diciendo que Arailza iba a ser presidente del gobierno. El País apostaba por Arailza también. Y en aquel momento Europa Press estaba callada. Y se produjeron llamadas apremiantes y amenazantes por parte del entorno de Arailza, diciendo: estáis callados, no habéis dicho nada,
F ya ha dicho que Ariza va a ser presidente del gobierno, eso va a ser mal entendido por el conde de Motrico y os va a costar... ¿Por qué no lo dais? Y la respuesta es porque no lo tenemos, porque nuestras fuentes no nos dicen eso. Y afortunadamente Europa Press tenía razón, no estaba Ariza en la terna, iba Adolfo Suárez, lo contamos, y lo contamos que era el presidente del gobierno, el nuevo presidente del gobierno. Gran sorpresa, por otra parte, un personaje desconocido, etcétera, etcétera. Que, por cierto, decía hace un momento que a veces la información hay que tener un poquito de suerte también. Porque en ese caso, Antonio Herrero conocía a Luis Herrero, compañero de curso de su hijo Antonio Herrero Lima. Y entonces Luis Herrero era muy amigo de Adolfo Suárez. Y cuando le llega a la agencia el mensaje de que podría ser Suárez el que estaba en la terna, le dice Antonio Herrero a Luis, vete a casa de Suárez y me cuentas desde allí. Entonces, estuvieron toda la tarde contando cosas desde la casa de Suárez de qué estaba pasando. O sea que también en la vida, también la inteligencia de decir, oye, Luis Herrero, vete a casa de Suárez y cuéntanos desde allí. Cuenta Luis Herrero en alguno de sus libros que cuando volvió Suárez de la zarzuela le dijo, oye Luis, encárgate tú del teléfono, porque va a llamar mucha gente. Entonces Luis está en el teléfono y llamando a Europa Press. Bueno, pasa la etapa de la transición, pero te quiero preguntar por Antonio Herrero. Cuéntanos un poco sobre su carácter. Nos cuentas que tenía no era una persona fácil, tenía un carácter que podía llegar a ser a veces colérico, pero muy buena persona y muy protector de los suyos. ¿Cómo era trabajar era un hombre con Antonio serio. Siempre preguntaba una cosa que era clave. ¿Esto quién lo dice? Siempre, ante cualquier cosa que tú le llevabas, ¿esto quién lo dice? Y a veces hacía una cosa... ¿Y eso por qué? Hombre, porque te llega una información diciendo ha pasado tal asunto y dice, bueno, pero eso depende de quién lo diga, porque si lo dice una persona que está informada o que es solvente, de acuerdo, pero igual es un señor que está que es un conocedor secundario de los hechos. Por tanto, mientras no sepas tú quién dice algo, no lo puedes dar. Eso era un principio... O sea, era una manera de limpiar ya de por sí la noticia de especulaciones. Sí. Y además él muchas veces hacía una cosa que es antiperiodística, que es empezar diciendo, según fuentes de no sé dónde ha pasado tal cosa. Para que, como ten en cuenta que una agencia no publica directamente la información, manda la información a medios de comunicación. Entonces, para que entendieran de qué estábamos hablando, decía quién era primero la fuente. Por ejemplo, la dimisión de Adolfo Suárez se dio diciendo, fuentes del sector crítico de la UCD dicen a Europa Press que Suárez ha dimitido. ¿Y qué pasa cuando tenías fuentes que no podías señalar, no podías decir han sido ellos? ¿Qué Hombre, a veces ¿qué técnica utilizabas? Yo reconozco que en algunas ocasiones nosotros, para proteger a la fuente, decíamos una fuente que no era real. Por ejemplo, una cosa salía del Ministerio de Interior y decía, fuente del Ministerio de Justicia. Eso es una práctica que hicimos muchas veces. ¿Por qué? Porque, claro, en aquel momento cualquier noticia provocaba una reacción de buscar quién es el que ha hecho la información. Claro. Ir a por él. ¿Quién filtró? Hay una historia interesante sobre eso que Europa Press dio. El Consejo de Ministros se reunía los viernes como ahora. Y el jueves Europa Press daba la agenda del Consejo de Ministros, el temario. Eso enfadaba muchísimo al gobierno porque, primero, había una filtración y, en segundo lugar, en aquel momento, si una cosa iba al Consejo de Ministros y no se aprobaba, se entendía que había habido oposición. Entonces, claro, no querían esas lecturas. Entonces, se propusieron seriamente acabar con la fuente que daba a Europa Press la agenda del Consejo de Ministros. Y un día llamó una persona de presidencia del gobierno diciendo, ya lo hemos resuelto, hemos cesado a 3 directores generales. Y no era ninguno de ellos. ¿Qué marca deja hacer periodismo de agencia y más al lado de un monstruo como Herrero? O sea, la confirmación de las fuentes, la seriedad, no arriesgar, o arriesgar cuando ya estás seguro de que otras veces ese procedimiento ha funcionado, rectificar si te equivocas, y luego también correr. O sea, muchas veces algunas cosas se han dado por Europa Press porque han corrido más que los demás, porque han salido antes que los demás. Correr, citar las fuentes, rectificar si te equivocas y a veces un poquito de iniciativa, un poco más iniciativa que los demás. Hay muchas historias, por ejemplo, cuando el 23F, el redactor que estaba en Cataluña estaba con Jordi Pujol, estaba él y el DF. Y el de Jordi Pujol les contó, he hablado con Zarzuela, y me ha dicho el rey, tranquilo Jordi, tranquilo. Y el de Europa Press salió corriendo y lo contó por el teletipo, era la primera reacción de Zarzuela ante el golpe, y el de Europa se quedó en su sitio. O sea que a veces también este sentido de que la información es urgente y de que no da igual
un minuto antes que un minuto después. Eso en Europa Press lo teníamos clarísimo. Es verdad que eso a veces en el sector no periodístico extraña un poquito. Y algunas veces nuestros periodistas decían, me ha dicho mi mujer que porque salgo corriendo, porque ha pasado algo, y llamábamos a la gente, ¿no? Y me dice mi mujer, ¿qué más da darlo ahora que dentro de 2 horas? Claro. Bueno, mire usted, esto en Europa Press no valía. Entonces, Antonio Herrero era una persona que corría y además muchas veces él se ponía al trabajo. Él cogía la llamada, escribía la noticia, le dictaba el teletipo, o sea que estaba en ello también. Y déjame contarles a los que estén viendo esta entrevista que también tu medio y el nuestro han competido también muchas veces por minutos, claro, por llegar primero a una información por minutos, ¿no? Pero es que eso es la esencia del periodismo. Yo entiendo que alguna gente que está fuera de este sector no lo comprenda, pero mire usted, es que no es lo mismo. El que ha dado primero una cosa, la ha dado él. Luego no sirve para casi nada, porque solamente lo sabemos nosotros, ¿no? Pero ojo, alguna gente un poco más avisada sí se da cuenta de quién es el que corre y quién es el que lo saca antes. Bueno, ¿cómo fueron las relaciones con el felipismo, con el PSOE en los años 80? Pues regular. Hay una experiencia que tenemos los informadores que hemos hecho política, que es cuando unos líderes y unos partidos están en la oposición, son muy simpáticos. Se ponen al teléfono, son amigos tuyos, te buscan. Cuando llegan al poder, se acabó. Es una comprobación muy amarga que hemos tenido mucha gente. ¿A quién no le ha pasado eso? Pero ¿cómo? Si es el amigo mío del alma y ahora de pronto es ministro y ya ni se pone al teléfono. Exactamente. Entonces, el felipismo intentó llegar al poder y controlar la información, como hacen los políticos. Es decir, el poder intenta controlar la información. Parece que es el ADN de un político es controlar la información. Entonces, se propusieron cerrar los grifos a la agencia Europa Press, toda la información que tenía, y por ejemplo, una cosa que hizo fue cerrar. Nosotros teníamos en Europa Press un confidencial en papel, que todos los días, todas las mañanas, llegaba a los despachos de los ministros y de los empresarios a las 8 de la mañana con motorista. Era un procedimiento muy interesante. Motorista iba dejando. Y ese instrumento informativo fue muy importante porque contó a la gente que tenía poder en este país cosas que no podía saber en la prensa normal. Entonces, eso, lógicamente, ahí contamos muchísimas cosas de los partidos, del PSOE, de la UCD, de todo el mundo. Entonces, cuando llegó al poder, el PSOE decidió cortar ese tipo de instrumentos que se recibían en los ministerios. Entonces, cerró el grifo, canceló contratos y nos puso un poco contra las cuerdas, ¿no? Sí. O sea, no nos daba información y nos cerraba canales y además nos intentó asfixiar un poco económicamente. Año 1992... Antonio Herrero ya tiene 65 años y Paco Heredia, que era el presidente. Nos hemos dejado mucho, no hemos hablado de Armero, por ejemplo. Importantísimo. Que merecería otra entrevista. Y tanta gente de aquí, de la historia de Europa Press. Y lo hemos entrado en Antonio Herrero. Pero bueno, los que quieran hacerlo está ahí. El libro es interesantísimo, se lee muy fácilmente. De Pepe a Pesarena. Año 1992, Paco Heredia le sugiere a Antonio Herrero que ya es hora de retirarse. Y tú lo cuentas como un aire de tristeza, como que él es una decisión difícil que toma, pero no del todo convencido, ¿no? Nos dolió a todos aquella salida, porque estaba en plena forma Antonio Herrero en aquel momento, ¿no? Y Heredia creyó que llegaban nuevos tiempos, las televisiones estaban mucho más poderosas, que hacía falta sangre nueva, y le planteó a Antonio Herrero si no había pensado en dejarlo, ¿no? Y él, que era un tipo inteligente, dijo, vale, me están diciendo que me vaya, ¿no? Y con toda la tranquilidad dijo, pues de acuerdo, pues facilito las cosas y me voy, ¿no? Pero como digo, nos dolió a los que estábamos con él y a los que habíamos estado con él porque todavía tenía mucho papel que hacer, porque es que la información requiere de gente con instinto y con capacidades. 65 años daba el callo como el primer día. Sí, igual. Y además un hombre fibroso, delgado, un hombre físicamente... ¿Cómo era la relación con su hijo? Que ya en ese momento también era una estrella, ¿no? Fíjate, tuvo varias épocas, ¿no? Su hijo Antonio Herrero Lima adoraba a su padre y conocía muy bien la historia de su padre. Por cierto, conocía la historia de su padre y lo mal que lo pasaron en su casa cuando había riesgo de cierre y de que lo echaran del trabajo. Antonio Herrero contó que cuando eran sus hijos pequeños rezaban para que cesara Fraga, porque Fraga era el enemigo, ¿no? Entonces Antonio, hijo, hizo periodismo y se convirtió en una estrella de la radio. Y yo creo que gran parte de lo que Antonio Herrero hizo en la radio tiene que ver con el estilo de su padre.
Yo he trabajado también con Antonio Herrero, hijo, en Antena 3 y luego en la COPE, y yo le echo de menos, curiosamente. En fin, ya sé que eso mucha gente no lo compartirá, ¿no? O sea, hacía una radio informativa en la que si pasaba algo, en cualquier momento el programa saltaba por los aires y se ponía en la actualidad. Si tuvieras que decir cuál es el sello de tanto del padre y el hijo. La información. Hay, en la presentación del libro, Miguel Ángel Liso, que es uno de los periodistas que trabajó en Europa Press y que ahora es editor del grupo Z, contó, era compañero de curso en la Universidad de Antonio Hijo. Y no se le olvida una frase de Antonio Hijo diciendo: tu padre por una noticia. Tu padre por una noticia. Es decir, la noticia, cualquier precio por una noticia. Era un poco exagerada, pero refleja el espíritu. O sea, la noticia es lo más importante del mundo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Los que quieran saber el final de esta historia, la historia que continúa, aquí lo tienen. Los periodistas del pisotón. ¿Por qué lo del pisotón? Cuando presenté el libro conté que un periodista joven me había preguntado, actual periodista, ¿qué es eso del pisotón? Dije, mira, el pisotón era la terminología que teníamos antes para hablar de las exclusivas. El pisotón es que tú le haces un pisotón a un competidor, pero veo que esa palabra se ha no, perdido. Pero todavía se usa cuando dices me lo has pisado. Sí, pero no la palabra pisotón. Entonces, en aquel momento era la agencia, los periodistas del pisotón, porque es que permanentemente daban exclusivas que los demás no tenían. Pepe Pesarena, editor, fundador del Confidencial Digital, un placer. Gracias por estar aquí con Muchas nosotros. Gracias.